¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Damos la bienvenida a nuestra audiencia una semana más a la tertulia de la inteligencia artificial que grabamos hoy día 11 de febrero por la tarde, un miércoles, mm, pues para hacer un break aquí, ¿no? En mitad de la semana, que está siendo frenética. A mí me pasa como siempre, que me despierto por la mañana y pienso que es viernes. Hoy a lo mejor sacamos este tema de, oye, ¿cómo está evolucionando el tema del trabajo y cuál debería ser la jornada laboral del futuro? Hace mucho que no vimos a Bill Gates hablar de estas cosas. Pero bueno, Desde que estaba mencionado en el caso de, no voy a decir eh, nombre, pues si nos banea YouTube, pero ese sí, sí, caso que empieza con por ese, E y con ese acaba sí en que te Einstein. banean. Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que hay que sacarlo de vez en cuando, ¿no? Para tomar un poco de conciencia, pero es verdad que estamos en un punto en el que ya la gente se empieza a plantear cositas, ¿m? Y no solo a nivel individual, ¿no? De lo que son las personas en el puesto de trabajo, sino también a nivel macro, y hoy vamos a hablar bastante de este tema, ¿no? De cómo está afectando el impacto que está teniendo la inteligencia artificial, los agentes, etcétera, bueno, en la productividad y por ende también en los mercados y particularmente en el SaaS. Y para ello me acompañan hoy mis copilots. ¿Qué tal, Frankie y Corti? ¿Cómo estáis? Bueno, como ninguno decimos nada, arranco yo directamente. Estamos fenomenal, hablo por los dos y con muchas ganas de hablar de este tema apasionante. Ya sabéis que nosotros estuvimos muchos años en el mundillo del SaaS con BrainSense. Muchos de vosotros nos lo habéis escuchado comentar y otros nos conocíais de antes. Así que es un tema que nos toca particularmente de cerca. Si aunamos el SaaS por un lado y el impacto que está teniendo la inteligencia artificial por otro, pues yo auguro que nos va a faltar tiempo. Sí, sí, nos vamos a liar, nos vamos a liar. Aquí como, no sé si sabéis que hoy se ha ido uno de Anthropic, el director de seguridad, diciendo que el mundo está en peligro. Pues hoy vamos a hablar de peligros, peligros en el mundo del SaaS, de la IA y todo lo que se viene. ¿Será verdad o no será verdad? Sí, exacto. Y, así que nada, lo pasaremos bien. Por darle un nombre a todo esto, el nombre pop que se le está dando es SaaSpocalypse, el apocalipsis del SaaS, ¿no? Diríamos algo así. ¿Eh? Y, y bueno, digamos que este tipo de... O sea, no es no es una cosa menor. Ahora hablaremos un poco de las implicaciones en cifras que está teniendo todo esto y un poco de los augurios, ¿no? De lo que se viene es el pinchazo de la burbuja, todo este rollo. Pero em, realmente el SaaS es algo que ha dominado, digamos, este modelo, ¿no? Del software as a service ha dominado el mercado, vamos a decir así, de todo lo que ocurre a través de Internet en los últimos 15 años, seguramente, ¿no? Si no más. Entonces, un modelo al que nos ligábamos con unas expectativas también, que esto le gusta mucho decirlo a Corti, ¿no? Había unas expectativas sobre el SaaS, sobre el software, etcétera, muy grandes, pues parece que mm, está teniendo una regresión en cuanto sobre todo a esto, a las expectativas, por culpa de la inteligencia artificial o bueno, o por culpa también de la coyuntura, ¿no? Que estamos Hmm. viviendo. Así que, venga, Corti, introdúcelo tú, que has traído tú este tema, que tenía muchas ganas. Dale Sí, caña. a mí todo lo que sea apocalipsis, esto me recuerda mucho cuando en la transformación digital tuvimos unas cuantas tertulias sobre el apocalipsis del retail, que muy aderezadas con fotos de centros comerciales abandonados por el interior de Estados Unidos, y luego no ha sido para tanto. Lo digo por poner en contexto, porque yo tengo una sensación de que es algo parecido. O sea, estamos Ujú. viviendo un fenómeno masivo que tiene una afección en el mercado brutal, pero también una gestión de expectativas extraña que hace que estemos todos en pánico, ¿no? Que también, por tenerlo en contexto. Pero bueno, a nivel de datos, lo que ha pasado en las últimas semanas es que básicamente se han evaporado más de 1 trillón, o sea, 1 billón europeo, 1 trillón americano de capitalización bursátiles de acciones relacionadas con el mundo SaaS.
De hecho, al final, cuando comparas la evolución del SP500, que es un poco como el índice con los 500 mejores valores de la bolsa americana, versus un índice que es el BVP Cloud, que es como el índice de las empresas que son más mundo cloud, SaaS y demás. Históricamente estaban pues 2023 muy parejos, 2024 el cloud creció bastante más que el SP500, uno como un 20%, el otro cerca del 30%, pero es que el año pasado ya estamos hablando que el SP500 se quedó por debajo del 20% y el cloud bajó casi un 20%, y estas últimas semanas, pues bueno, hemos tenido caídas de casi todos los mercados SaaS. Por poner un ejemplo, gran referente que sería Salesforce, que es como la empresa que inventó el SaaS, pues justo ahora que estamos grabando, hoy ha caído un 5,46%. En los últimos 5 días, pues bueno, por ahí, pues que en el último mes ha caído un 30%. Y eso que Salesforce hasta se ha cambiado el nombre a Agentforce, ¿no? Está haciendo una apuesta muy fuerte con la IA y aún así el mercado está descontando algo. Entonces, con toda esta caída bursátil, un poco hay como mucho ruido en el mercado de que el SaaS se va a la mierda, dando muchas razones, que luego podemos entrar a ver qué parte es razón, qué parte es mentira y qué parte, un poco como decías tú, Lu, pues al final yo creo que hay un tema de gestión de expectativas no cumplidas hasta ahora, o de que hay evidentemente un cambio de ciclo y eso cambia las condiciones con las que la gente estaba jugando. No, para mí no es que estas compañías se vayan a la mierda, pero sí que es verdad que el campo de juego en el que están jugando ha cambiado. Por dar un poquito más de datos, pues lo hemos dicho, ¿no? Ha desaparecido 1 billón de capitalización bursátil, una caída de un 30% del índice IGV Software desde su pico en 2025, los múltiplos de valoración precio-beneficio han caído de 39 veces a 21, es decir, hace pocos meses muchas de estas empresas cotizaban a casi 40 veces beneficios, ahora cotizan a la mitad. Y los múltiplos de ingresos también han bajado a 5.1 veces ingresos, bajando de 20. O sea, han bajado casi 4 veces. Es decir, está viendo lo que viene siendo un lechazo con todas las de la ley. Luego, si queréis, podemos ir entrando un poco en las causas que se han ido poniendo, pero no sé qué habéis visto hasta ahora vosotros. No sé si habéis estado muy expuestos a estas noticias, al alarmismo, porque yo creo que se iba haciendo ruido los últimos meses, o sea, es algo, un tema que estaba ahí, pues que las últimas semana o 2 semanas ha sido como una sensación de que se iba toda la mierda. Bueno, yo tengo que decir que no he estado realmente muy expuesto estas últimas semanas. La verdad es que el poquito tiempo que tenía para revisar noticias me he centrado más en otras cosas. Pero bueno, es lo de siempre. Parece que nos gusta mucho destruir, ¿no? Esto le llamamos apocalipsis del SaaS y veo una corrección seguramente necesaria y ahora podemos analizar perfectamente las razones, ¿no? Que yo creo que es lo que más interés puede tener. ¿Qué razones están llevando a esto? La corrección, desde luego, es necesaria. Seguramente pues, es un modelo que basa su crecimiento mucho en seats, ¿no? En asientos, ¿no? En crecimiento de asientos, en crecimiento de usuarios. Las empresas están vendiendo que necesitan menos gente para hacer las mismas cosas o para hacer más. Está el byte coding de por medio. Podemos analizar un montón las razones. Entonces, es normal que todo esto que está vendiendo lo corrija. Ahora, de ahí a llegar a ese extremo del apocalipsis, como siempre me parece, bueno, pues que te vende visitas, te vende clics y todo lo que tú quieras. Lo que solemos hacer siempre. Pero yo creo que es un modelo lo suficientemente maduro y que aporta valor como para que esto no vaya a morir. Otra cosa es, todos los SaaS tienen sentido, a lo mejor no todos, pero hay muchos SaaS de nicho, muchos SaaS que es difícil de replicar, por ejemplo, con otro tipo de aplicaciones que va a tener que seguir manteniéndose. Ya os digo, luego entramos más en detalle, pero por dar una apreciación más o menos rápida y le doy el testigo a Lu. Sí, bueno, de acuerdo, ¿eh? La cuestión no es tanto el momento con la noticia puntual, ¿no? Sino un poco la tendencia. Y bueno, esto ya viene un poco de más atrás. No solo con el SaaS, con ese nombre, ¿no? Sino con este modelo de la computación en la nube, los servicios remotos, del nivel de abstracción
que queramos, ¿no? Este modelo que ha aportado mucho valor, como dices tú, y lo puede seguir aportando, tiene problemas fundamentales que no nos ha interesado abordar hasta que, pues, se ha vuelto viable, ¿no? Porque, claro, el modelo este de computación en nube, de las cosas como servicio, ¿no? El SaaS, bueno, infraestructura también como servicio, bueno, o sea, yo como técnico, pues, pienso también en cosas más, cercanas al barro, ¿no? Pero bueno, que es un poco lo mismo. Pues durante muchos años ha permitido que desarrollemos soluciones basadas en esto, quitándonos problemas de encima, porque es lo que ocurría, ¿no? Es decir, yo puedo, pues, yo qué sé, si hablamos de Salesforce, por ejemplo, yo puedo permitirme hacer determinadas cosas en mi negocio y olvidarme de cosas que no son mi core de negocio gracias a que tengo herramientas de este tipo y no tengo que preocuparme ni siquiera o cuando, bueno, Salesforce como les ha ocurrido a todos, ¿no? También yo qué sé, a Jira o lo que sea, pues antes te los tenías que tener tú en tu infraestructura, este tipo de cosas, ¿no? Y pues han permitido que nos olvidemos de un montón de cosas, de no tener que desarrollar nosotros cosas que no eran nuestro negocio, etcétera, pero han llevado siempre asociados una serie de problemas. El primero de ellos relacionado con los costes, ¿vale? Los costes para sus clientes y también para ellos, ¿eh? Porque, bueno, vosotros sabéis bien que el coste de adquisición de usuario en un SaaS es un coste elevado, ¿no? Ujú. Y que te aboca un poco como negocio a a ese perseguir al futuro al que nunca alcanzas de forma indefinida, ¿no? Y que ha abocado a muchos SaaS a no ser nunca rentables, ¿no? Ser Mm. eternas promesas de lo que se puede convertir, y claro, con unos números de crecimiento increíbles, pero nunca llegando a cumplirse de manera efectiva aquella promesa de rentabilidad o lo que sea. Pero luego también tiene otro tipo de problemas, aparte de los costes repercutidos para los usuarios finales, es decir, em, las empresas que tienen que contratar SaaS, es verdad que en un principio se quitaban y aquí hablo de B2B, pero podríamos hablar también de B2C, pero bueno, em, se quitaban esa parte, digamos, de lo que he dicho antes, ¿no? De tener que preocuparse en su negocio de cosas que no son su core. ¿A través de qué? Pues de pagar unas licencias, ¿no? Mm. Y eso en un momento dado se vuelve más difícil de escalar, ¿no? Porque se convierten en unos costes que te hacen empezar a plantearte si no sería mejor, pasado cierto umbral, hacértelo tú mismo, que estar pagándoles a estos indefinidamente, que eso Mm. está pasando, ¿no? Y lleva un tiempo pasando, y es a lo que me refería con lo de que viene ya una tendencia de hace años, ¿no? De intentar quitarme determinadas cosas que me suponen una condena. Mm. Em, no sé si esto lo habéis tenido sobre la mesa, pero lo habéis vivido seguro con Sí. otro tipo de cosas. No hay gente que, por ejemplo, por hablar de una cosa muy mundana, pero que está cambiando el modelo, que se está planteando, no es SaaS, pero bueno, salirse de cosas como AWS, Azure, etcétera, para su infraestructura y volver al hierro, ¿no? Pues también pasa con los productos digitales que se contratan con licencias a través. Entonces, ¿qué pasa? Que con la IA, ya me callo, quizá esto, ¿no? Con el descenso estimado de los costes en el desarrollo, las velocidades de deployment, etcétera, de entrega, de delivery, eh, pues quizá esto se vuelve una cosa que es mucho más fácil pensar en que te lo puedes permitir, que Mm. antes que estabas como prisionero, ¿no? Sí. Oye, de lo que has dicho, si queréis tratamos como dos puntos. Yo creo que el primero para mí es uno de los más importantes, que es el tema de el SaaS o el modelo del software, ¿no? Al final cuando Andrés Horowitz empezó a decir software is eating the world, que al final fue un poco el que pegó el empujón al Venture Capital metiéndose en el mundo SaaS y demás, siempre ha trabajado con esa premisa de ser un modelo en teoría muy eficiente porque el margen bruto suele ser del 90%. Pero como tú bien has dicho, Lu, los costes de captación, bueno, es donde se gastaba la compañía el dinero.
Y yo creo que ha habido siempre una promesa ahí, ¿no? De somos una empresa de software con un margen bruto del 90%, pero si hubiera sido una empresa de marketing, tu margen bruto hubiera sido mucho menos. Es decir, si te das cuenta que al final el negocio está en la captación, porque si no y el software es la excusa, te cambia un poco la forma de verlo. Y yo, para mí, es como el principal hostiazo de realidad que está dando ahora la IA de, oye, señores, llevamos 15 años con este modelo de negocio creciendo, con una serie de promesas. Hay compañías súper grandes, pero que a día de hoy siguen sin ser rentables por culpa de la adquisición. Todas estas compañías tienen que luego ser muy agresivas en sus modelos de pricing en clientes, porque en los últimos años ya han crecido más dentro de clientes que nuevo cliente, pues llega un punto en el que tampoco hay más mercado. Y es como que hemos llegado al fin del chicle, ¿no? Se ha estirado un chicle con un modelo que, pues que a lo mejor no era tan sostenible y ha llegado algo a poner en tela de juicio todo y de repente es cuando hay el hostiazo de decir, es que esta realidad es de otra forma, no puedo estirar más el chicle, se va a contraer y si se contrae el chicle ya podemos ser rentables y ya podemos cambiar un poco el chip. Sí, hay que ver también el punto de vista de la necesidad del cliente. Bueno, separando, además lo ha dicho Lu y creo que está bien que lo tengamos en cuenta. Seguramente, y aquí corrígeme Corti, no es lo mismo lo que esté sufriendo el SaaS B2B que el B2C, ¿no? Porque al final B2C la gente no se va a hacer su propia herramienta, la gente de la calle me refiero. Nosotros, en la parte de B2B es donde está ese peligro, ¿no? Lo primero que hemos dicho, si no crece mucho más los empleados de las empresas, por todo lo que hemos visto, sobre todo las empresas que utilizan este software, y por otro lado se empiezan a hacer las cosas ellos, el resultado es que los SaaS no crecen. Bueno, pues decía que nosotros hemos sufrido, y lo hemos visto mucho, que las soluciones son siempre muy generalistas, cubren una parte de lo que el cliente necesita, pero cada cliente tiene sus propias necesidades especiales, ¿vale? A veces compras un software del que te sobra un 80% y me estoy seguramente hasta quedando corto. Muchas veces las empresas utilizan un porcentaje de funcionalidades que realmente es muy bajo y claro, estás pagando por algo que no necesitas y que encima no se adapta a esos procesos que funcionan diferente o esas especificidades que cada uno tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ves la oportunidad de decir, bueno, igual yo me puedo hacer algo que no es tan potente, pero sí puede estar más adaptado a mí, no es tan robusto, pero total, somos 100 personas en la empresa, no están, pero con este tema del vibe coding o por lo menos de un desarrollo intermedio más rápido, a lo mejor en poco tiempo puedes llegar a tener una solución que ves más barata y que te cubre más o mejor o no sé, hay un montón de variables ahí y te empiezas a plantear el dejarlo de lado. Entonces está por un lado lo que estáis comentando y por otro lado esa visión del cliente, de sus costes y de sus necesidades. Y cuando se junta todo eso en la coctelera, pues seguramente lo que frena la adopción, ¿no? No sé si lo veis igual. Sí, yo, por ejemplo, con esta discusión que está habiendo, ¿no? De que al final uno de los grandes hay como varias teorías de por qué cae todo esto y cada una es una parte de la película, ¿no? Pero en esta línea de que habéis dicho los dos de parece que ahora cualquiera se puede hacer su SaaS o su software, yo veo ahí como dos realidades, ¿no? Una que ya está pasando, como decía Lu, o hay compañías que lo están haciendo, compañías tecnológicas grandes, que al final dicen, oye, estoy pagando a tal proveedor 100 millones al año o 50 millones al año, no sé qué, tío, me lo hago. O sea, a día de hoy, antes no me lo podía permitir, ahora pero me lo puedo permitir. Pero yo sí que creo, por otro lado, que hay un mercado enorme. O sea, yo tengo como la teoría de que el software no es que esté capa caída ahora, sino que entra en su edad dorada. Porque al final ahora vamos a tener más capacidad de hacer más cosas y sobre todo va a haber más compañías que puedan adoptar software pequeñas. Porque pensamos que todo es SaaS, pero luego te vas a un gimnasio aquí de la esquina y sigues usando una cosa instalada en un ordenador que no sabe ni quién es, que no está ni conectada a la nube. Entonces, sigue habiendo... Se llama Excel. Excel también. Pero hay un montón de cosas que no están resueltas en el mundo. Y yo creo que lo bueno del nuevo paradigma es que lo va a permitir resolver. Las grandes compañías van a poder hacer sus cosas. Una compañía un poco apañada se va a poder hacer una solución a medida. Pero yo diría que el 90% del mercado, por ejemplo, no te vas a hacer un RP. Pero que ya es un tema de
que ahí lo complicado no es la tecnología solo, son los procesos, cómo lo estructuro, tener el conocimiento interno para entenderlo, las conexiones. O sea, creo que hay un montón de cosas donde no te compensa. Es como un CRM. O sea, una compañía pequeñita no se va a poner a hacer un CRM de marketing. A lo mejor una grande sí. Otra cosa es que a lo mejor el mercado a partir de ahora no va a pagar una empresa pequeña 10.000 euros al mes por un hotspot. ¿Qué pasa? Va a haber más competencia. Van a surgir más opciones y de hecho el mercado del software va a bajar. Pero yo separé esos dos mundos, ¿no? Yo creo que va a haber muchos, o sea, una parte del pastel gorda de SaaS que desaparece porque las grandes compañías van a hacerse sus propias cosas, pero sigue habiendo una oportunidad de la hostia para los SaaS, para llegar a los mid-markets o a estos mercados de empresas más pequeñitas que hasta ahora costaba, pero ahora se va a poder llegar con mucha más competencia por otro lado también. Pues que hacer una solución completa, yo creo que no es un problema tecnológico, es un reto de producto, de negocio. Lo que pasa es que no creo que la gente esté pensando en soluciones completas. Igual que cuando se habla de automatizaciones, y ya sabéis que está súper de moda en los últimos 2 años, si quieres, no se automatizan procesos completos al final, se automatizan cosas pequeñas. Yo creo que esto es un movimiento pendular y la gente lo está intentando, lo va a intentar. Otra Sí, cosa sí. es, cuando se vea que no se puede, tendremos que volver seguramente y es muy posible que resurja el SaaS con una catarsis, una purificación, empresas que se queden por el camino, que pierdan o no lo sé, ¿no? Pero es lo de siempre. Aquí hay movimiento, hay caos y volverá a emerger el orden en algún momento. Pero de Sí. momento sí que se ve como mucho ruido, mucha gente intentando hacer cosas. Mucho esto me lo hago yo, ¿no? Como los niños de 2 años. Me lo hago yo solito. Y llega un Claro. punto en el que ya no cuadra. Perdona, Lu, que yo creo que me he metido en medio y vas a decir algo. No. Que va, estaba pensando en una cosa que ha dicho Corti, que es no te vas a hacer un RP. Y me ha parecido muy buena porque precisamente RP es un modelo que te hace prisionero, ¿no? Mm. Es decir, tener SAP, ¿no? O el de Oracle o lo que sea, hace que pues tú digamos que hipoteques tu core de data y de procesos y un poco lo ligues a esa tecnología y luego ellos lo que te van vendiendo son evolutivos, desarrollos ad hoc sobre eso, módulos licenciados que ellos ofrecen o lo que sea, y se van adaptando a todo tipo de negocios, ¿no? Es que realmente no tienes que hacerte un RP. Es que el mundo del software está cambiando. Es que ya este tipo de modelo va a dejar de ser necesario. O sea, lo que está ocurriendo a nivel de lo que es el software en general es que nos estamos volviendo menos dependientes de soluciones centralizadas, porque ahora, o sea, si en un momento dado se soluciona el problema de la integración y vamos camino, porque el paradigma de la integración está cambiando con tema MCPs o agentes, etcétera, eh, desarrollar aplicativos concretos que ya sí te encajan como un guante. No es lo que tú decías, Frankie, de, bueno, yo compro este software, el 80% no me vale para nada, pero lo tengo que pagar porque es que es así. Eh, es que eso ya yo creo que va a dejar de pasar y la manera más viable o más barata que se vislumbra ahora para hacer esto es tener un core bien orquestado, que quizá ahí sí que haya proveedores que te propongan una solución, digamos, de más bajo nivel, pero que luego sea muy barato desarrollar encima de eso, ¿no? Mucho más barato que ahora, que es una cosa prohibitiva. O sea, tú en tu empresa de camiones te quieres desarrollar en tu SAP un módulo para hacer seguimiento de la ruta de no sé qué, pídeles un presupuesto, que ya verás qué risa. Y esas cosas, pues van a dejar de ser así porque el software va a ser mucho más barato de desarrollar. Yo te lo compro por una parte del mercado. O sea, yo pienso mucho, a mí me pasa mucho, me condiciona mucho. Cuando yo voy y salgo por el coche, me voy para Madrid, claro, yo salgo aquí de Castellón y yo voy por la carretera y lo que veo es un tejido industrial enorme con grandes naves de pues, porcelanos, cerámicas, Ujú. tal. Y cuando hablas mucho con gente de aquí, es que la realidad de muchas empresas es muy distinta. O sea, la realidad de muchas empresas es que tienen 1, 2, 3 personas técnicas y yo creo que van a seguir necesitando esos componentes centralizados y Mm. demás. Otra cosa que para los que somos mucho más digitales y tecnológicos, esto es un universo de posibilidades. Cuando tienes un departamento técnico avispado, vas a poder hacer muchas cosas, pero
creo que va a haber más entrada de gente nueva. O sea, de, yo qué sé, negocios pequeños que ahora se van a poder meter una solución que digitalice cosas y que les ayude cosas, que lo que se pueda perder por gente que sabe hacer cosas custom. Es decir, que el mercado va a evolucionar, los más early adopters y los más avanzados, estoy muy de acuerdo, Luke, que van a ir a ese modelo, pero hostia, es que el mundo está a muchos niveles. O sea, yo por eso decía lo de hay mucha peña que todavía no tiene nada en digital, hay mucha peña que tiene Excel, hay mucha peña que utiliza software de hace 30 años, que no está ni en la nube, y nosotros, que los que estamos más digitalizados, vivimos como en ese mundo un poquito más avanzado, pero no es la realidad para todo el mundo. Estoy de acuerdo que toda esta discusión solo tiene sentido para empresas más maduras. No sé a partir de qué nivel de madurez, porque dependerá de muchas cosas, pero solo tiene sentido para empresas más maduras. En cualquier caso, también lo podemos ver como un desplazamiento. O sea, no es que se destruya el SaaS como tal, pero, por ejemplo, esas automatizaciones que estábamos comentando, si las haces con Make o con N8N, eso lo vas a utilizar en formato SaaS, si lo quieres ver así también, ¿no? Si estamos hablando también, por ejemplo, herramientas que se puedan llegar a sustituir, se me ocurre, herramientas que te generen formularios, herramientas que te generen dashboards, ¿vale? No estamos hablando de que Power BI vaya a desaparecer, pero ya sabemos que con Cloud Code o con diferentes soluciones o herramientas de vibe coding, tú te puedes crear herramientas que te generen tus propios dashboards siempre y cuando tengan los datos, por supuesto, ¿no? O que te generen formularios. O sea, hay un montón de cositas por ahí donde a lo mejor se produce ese desplazamiento. Ya no utilizo ciertas soluciones que tenía antes, sino que me las construyo con una herramienta SaaS que al final a lo mejor lo que ocurre es que el coste que yo tengo es menor, que es el objetivo, ¿no? Tener más control y tener menos coste de todo lo que estamos viendo. O sea, creo que es muchísimo más complejo de lo que a lo mejor se puede plantear en un primer momento. Es lo que estáis sacando, ¿no? sobre la mesa. No sé si alguien va a cambiar su CRM, un Salesforce, ¿no? Por otra cosa, o su ERP, o va a cambiar, yo que sé, un OpenText para gestión documental. Bueno, gestión documental, estamos viendo muchos proyectos que realmente lo que hacen es sustituir precisamente una buena parte de la gestión documental o darte una solución por fuera de lo básico que ya tienen. Si tienes un SharePoint, tú a partir de ahí te construyes una serie de buscadores soportados por RAGs y por IA generativa y tal, que te están llevando a esa herramienta que tú quieres, en lugar de comprarla por otro lado. O sea, hay muchas derivadas. Desde luego, ya os digo, me parece bastante más complejo. Pero fíjate, para todo este tejido empresarial del que tú hablas, del que se ve por la carretera, ¿no? El otro día justo leía un artículo en el 5 días que me llamó la atención porque hablaban de Anthropic y esto es una cosa que quería yo mencionar en el podcast, que Anthropic se está volviendo mainstream desde todos los rollos estos de los anuncios, la Super Bowl y el cabreo de Sam Altman y todo esto, ¿no? Y bueno, el artículo habla un poco de los porqués, habla también del bajón este de las bolsas en tecnología, etcétera. Pero en relación a esto, pone un caso que me parece muy bonito, que es el de unos emprendedores canarios, una empresa que se llama Utilia.ai, que son un padre y un hijo, que se dedican a desarrollar productos para pymes y que con Cloud Code lo hacen ahora de una manera mucho más rápida y mucho más barata, ¿no? Y cuenta el caso de ellos, ¿no? Pues el hijo, sobre todo, es muy, muy entusiasta de la IA, es un chaval de 18 años, tiene que ser un crack. Y ellos tienen su producto de gestión de turnos, de gestión de la IA empresarial, etcétera, que están pensados para empresas que no se lo tienen por qué hacer ellas, pero que pueden tener acceso a este tipo de productos y desarrollos de una manera muchísimo más barata, que lo estamos diciendo, ¿no? Que se subirá este tema de me hago mi software, gente que antes no se lo podía ni plantear, ¿no? Y que como mucho decía, bueno, yo a lo mejor tengo aquí un friki que me pone un Odoo y claro, así más o menos estoy digitalizado y tal, pero es que ahora hacerte un producto ad hoc es una cosa que cada vez va a ser mucho más sencillo. Y yo creo que se va a valorar en el sentido de que se va a tener que pagar mucho menos que antes, porque, claro, si tienes, por ejemplo, como plataforma de ejecución y de desarrollo de soluciones un N8N, ponte, fíjate, eso se desarrolla, eso está guay para muchas cosas, ¿no? Ya tienes el sitio en el que tú lo ejecutas y ya tienes una plataforma, que esa yo creo que va a ser la gran palabra,
para todo esto, ¿no? Sobre la que desarrollar tus soluciones, y el desarrollo de las propias soluciones va a ser mucho más barato. Ahora bien, tendrá sus problemas de siempre de, oye, para desarrollar una solución que resuelva un problema hay que entender muy bien el problema, hay que entender todas sus variables, etcétera. Uno de los grandes Claro. software no es solo picar teclas, ¿no? Es poder iterar rápido para llegar a la solución satisfactoria. Y eso va a ser mucho más barato que antes, mucho más. Bueno, ya lo es, que narices, y es que lo estamos viviendo. Y tiene otro tipo Justo. de problemas asociados esto, ¿no? Hmm. Pero claro, tiene impacto en el modelo rígido del que venimos. ¿Cómo no lo van a Sí. tener? Mira, en relación a esto, dos cosas. Una, el otro día estuve el fin de semana con unos desarrolladores de e-commerce, que conoces, luego os digo quiénes son, que tenían fama de ser como muy estructurados en sus despliegues y tenerlo todo como muy procedimentado, muy tal. Y me contaban que han cambiado totalmente su enfoque. Decían, ahora es mucho más barato fallar desarrollando algo que Claro. planificar. Entonces están pasando de tener una planificación de la hostia a ser mucho más ágiles en este sentido, que es un poco lo que estás diciendo, Lu, es lo que va a permitir todo esto, ¿no? No tan necesidad de tenerlo todo tan claro y tan estructurado, sino que al final puedes avanzar muchísimo más rápido. Y ya por conectar, hablas, Lu, ¿no? El tema de los costes. Creo que los costes es uno de los grandes temas que han salido en todas las conversaciones como explicación de por qué están bajando las valoraciones de estas compañías. Al final se habla mucho de que se está amenazando el modelo de licencias por usuario. Al final esa es una de las cosas que ha crecido, es que muchos de ellos tienen un modelo de licencias por usuarios que lo que hace es que escalen mucho los grandes corpores, que son los que pagan las fiestas. Véase un Slack, un Notion o cualquiera de estos, al final tienen pues es un modelo por usuarios. Cuando está en una compañía y tienes 10.000, 100.000, 1.000.000 de usuarios, pues al final es mucho dinero. Y un poco el planteamiento es, si ahora en las compañías un grupo de agentes van a resolver el 80% del trabajo, esos agentes no van a pagar una licencia de un SaaS. Entonces hay un planteamiento también de que muy seguramente los SaaS tengan que evolucionar a modelos de negocio más cercanos al valor, no tanto al volumen, sino al valor que puedan ofrecer. Y también es un cambio muy importante. Yo creo que aquí compañías tipo Shopify, por ejemplo, que es un SaaS, pues en plan plataforma e-commerce, que está con un modelo más cercano al valor, porque no te cobran por usuarios que accedan a la tienda. Al final te cobran es por un porcentaje de la venta. Y lo pongo como ejemplo, aunque seguramente haya otros ejemplos mejores, pero son modelos un poco más alineados con nuestro nuevo contexto que no el modelo de págame por cada uno de los usuarios que tengas en tu compañía. Claro. Sí, ahí cuando hablamos de valor, además el valor está en muchos sitios. El valor puede estar en el ecosistema alrededor de la plataforma, ¿vale? En el caso de Shopify, por ejemplo, en plugins, ¿no? Como ha pasado con otros CMS de e-commerce. El valor puede estar también en datos que ellos tengan, ¿no? Y que sean, entre comillas, únicos, o procesos, o algoritmos específicos, o no lo sé. O sea, hay valor que va más allá de la funcionalidad y que puede ser una barrera de entrada, ¿no? Esa salsa secreta en cada uno de los casos. Y por supuesto, al final el impacto y los resultados son los que tienen que marcar. Y eso es algo que hemos comentado muchas veces. No deberías pagar por uso, sino deberías pagar por los resultados que te da, ¿vale? A muchos niveles. Eso puede llegar a hacer que tengas hasta que pagar más. Recordad que nos pasaba con BrainSense también. Teníamos clientes que nos decían, venga, vamos a pagar por resultados. Cuando veían los resultados decían, no, prefiero pagar por uso porque se me escapa. Entonces hay casos que, bueno, o tienes que bajar la comisión, o sea, el porcentaje que les cobras por resultados o lo que sea, pero bueno, al final, vuelvo a lo de antes, no creo que sea el SaaS lo que vaya a morir, sino que seguramente va a morir el SaaS que es reemplazable fácilmente, ¿no? Que es lo que ha pasado también en otras revoluciones, por decirlo así. Oye, chascarrillo, porque ya que hablamos de Shopify está mirando ahora, hoy ha caído un 10 y pico %. Shopify, además que justo acaba de anunciar resultados, ya supera expectativas. Han ingresado 3.670 millones de dólares, superando los 3.590 proyectados. Han crecido, bueno, tenían previsto crecer un 25,1% y han crecido casi un 30%. Y aún así el mercado les da una paliza. Entonces, bueno, o sea, es complicado entender esto, teniendo en cuenta más, por ejemplo, que en el caso de Shopify sí que tiene un posicionamiento súper fuerte
en mundo IA, ha hecho un huevo de recortes a nivel mundial porque automatiza incluso internamente un huevo de trabajo y está dando herramientas a todos los merchants para adaptarse a todo esto. Es complicado. En mi opinión, y me tiro mucho a la piscina, yo creo que simplemente es arrastre, como cuando un barco se hunde y todo lo que está alrededor te lo llevas, pero tiene que volver a la superficie en este caso Sí. concreto. O sea, es la tendencia que hace que todo baje, pero justo lo que acabas de decir, con ese valor que se genera, y hay muchísimas empresas, conocemos muchos casos cercanos, y que a lo mejor hace 3 años o 2 años podría ser impensable que se movieran a Shopify, y sin embargo se están moviendo a Shopify. O sea, algo de valor ahí, por ahí detrás. Sí. Sí, es que hay algo en el mercado. Otro ejemplo que yo sigo mucho, que no sé si conocéis, Constellation Software. Esto es una empresa canadiense que al final se ha dedicado a comprar SaaS en todo el mundo, pero SaaS muy verticalizados de nicho. Al final es típico SaaS, pues el que usan las naves industriales de las que me refería antes, que a lo mejor tienen un software específico que solo funciona para gente del mundo de la porcelana. Para mí son software muy defendibles, en el sentido que al final son nichos muy concretos y han bajado en el último año un 53% en capitalización bursátil. Entonces yo creo que es eso, lo que dices tú, Frank, que hay un pendulazo. Ahora es como todo lo que tenga apellido SAS se está llevando un arrejón más fuerte. Va a haber algunos que se queden ahí abajo. O sea, yo creo que va a haber algunos que no consigan subir, pero tienen que aflorar. Todo lo que no sea una mierda tiene que subir. Yo he leído cosas sobre conjeturas, ¿no? Sobre el porqué del ostión este. Y yo no sé si esto son cosas que están patrocinadas, pero hay gente que lo asocia directamente a Anthropic y a sus recientes viralizaciones. No hablo ya de los anuncios de la Super Bowl, que también, pero sí la viralización de Cloud de Cowork, este empeño que han tenido por atacar verticales de negocio en aplicaciones muy prácticas con sus soluciones, más allá del código, que el código, o sea, el cambio en el desarrollo de software está teniendo impacto en todo, ¿no? Pero bueno, pues en este artículo que mencionaba antes de 5 días, pues habla de pues que se está usando mucho en despachos de abogados, Cloud, ¿no? Para tema de resolución de tareas, pues muy, muy, muy verticalizadas, ¿no? De un nicho Sí. concreto para el que se hace un tuning y esto funciona mejor que otros agentes. Sí. O mira un Harvey, por ejemplo, que al final es como si fuera el cloud de los abogados, que creo han conseguido miles de usuarios en muy poco tiempo. Bueno, lo mismo, una facturación Eso es. 100 millones de ARR, algo así creo que estaban ya. Eso es. Entonces, tú juntas esta capacidad de resolver un problema concreto en un vertical, ¿no? De volverte un asistente, digamos, con la generalidad de esto lo podríamos aplicar a cualquier problema y además con esto del cowork y tal, lo llevamos a asistente personal para cualquier persona en tu organización y tal. Y bueno, pues a mucha gente pues le puede hacer plantear, oye, yo necesito todas estas soluciones que tengo y que estoy pagando para resolver problemas específicos cuando esto va a ser capaz de hacerlo todo, ¿no? Y hay gente que dice que es que esto lo han hecho, es una conspiración que han hecho aposta porque están preparando su salida a bolsa y, y entonces pues hay que preparar el terreno, ¿no? Claude, o sea, Anthropic, como empresa, por dejarlo claro, pues es seguramente de las grandes empresas de la IA, de los proveedores de IA con generalistas, ¿no? De estas que compiten con ChatGPT, con Gemini, etcétera, la primera que ya está diciendo que va a ser rentable, ¿no? Ya se plantean rentabilidad para 2028, han dicho. Tiene unos ingresos de más de 9.000 millones de dólares, que bueno, esto está muy por debajo, o sea, la mitad que OpenAI, pero muy por encima de las previsiones, ¿no? Y una valoración altísima, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la irrupción de estos players, bueno, seguramente estos artículos que le atribuyen a Anthropic las grandes caídas en las bolsas, pues sean un poco exagerados, pero sí que hay un tufillo, ¿no? A que se viene un cambio gordo. Sí.
Luego hay gente, o sea, más recuerda esto que has dicho, Lu, es una anécdota total, pero hay unos chicos españoles que, bueno, han sido clientes de Product Hackers, no sé si los conocéis, los chicos de Tuyo, Seguros de Hogar, que son muy buenos en prensa. Y lo digo porque han lanzado su aplicación para ChatGPT, pero lo han lanzado un día donde ha habido una caída generalizada en Estados Unidos en las acciones de las aseguradoras. Porque, por ejemplo, Aon cayó un 8,5%, Willis Torres cayeron un 13%. Entonces, ellos, por ejemplo, se han montado una noticia muy guay que sale en 5 días, que dice Goldman Sachs atribuye el desplome bursátil de las aseguradoras al acuerdo de ChatGPT con la española Tuyo. Esto porque han sacado una app para ChatGPT. Entonces, va muy en línea lo que dice Lu, ¿no? O sea, que hay una... Por un lado, está pasando algo en el mercado que es revolucionario y que es súper disruptivo, y por otro lado, hay una serie de players que están sabiendo aprovechar y canalizar la comunicación. Entonces, claro, esto genera... Yo lo veo mucho en Twitter. Yo creo que ahora mismo hay un miedo atroz a lo que va a pasar. O sea, no estamos hablando de incertidumbre, la gente está acojonada. O sea, hay gente negándolos, gente que dice en el software no, ya no sirve, me voy a dedicar a plantar patatas. Y bueno, este ruido hace que sea muy complicado entender qué hay de verdad en cada cosa. Sí, y bueno, a ver, que luego las caídas en bolsa y todo esto, pues ya sabemos cómo funciona el tema de los mercados, ¿no? Tienen que ver mucho con la confianza en las inversiones, etcétera, y el ruido afecta muchísimo y muchas veces no se sabe si fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Pero evidentemente es un ciclo que se va realimentando y eso es lo que puede llevar a una situación como la que estamos viviendo y también que decir que no es la primera que hemos vivido, ¿sabes? No es el primer micro recesión que vivimos en bolsa desde que empezó toda la ola, desde que se lanzó ChatGPT, vamos a decir, ¿no? Eh, tuvimos una muy importante con DeepSeek, acordaos, y tal, que era el fin del mundo, que se caía Nvidia y tal y cual, y luego eso pues las aguas vuelven a su cauce, ¿no? No tiene por qué ser una caída en bolsa, no tiene por qué suponer el fin del SaaS. Lo que sí que está claro es que eh, la forma en la que trabajamos primero, ¿no? En la que, cómo es nuestro día a día en el trabajo y la forma en la que usamos las soluciones y por tanto seguramente afectará a cómo las contratamos, etcétera, pues eso va a cambiar. Entonces, la capacidad que tengan estos grandes proveedores de adaptarse a la nueva situación, yo creo que ahí Shopify pues está muy bien colocado. Le afectará porque es que son unos intangibles los que afectan a estas caídas y lo del arrastre y todo esto, pero claro, lo que tú decías, ¿no? Si tú cobras por valor, pues estás mucho mejor posicionado. Claro, a quien te cobra, a quien te ayuda a terminar de vender un carrito, le es mucho más fácil conceptualizar esto, ¿no? Claro. Que díselo al que te cobra por tokens, ¿no? Yo creo, te cobro por valor, ¿no? Si te gusta la respuesta, ¿cómo mides eso? Es mucho más difícil en otro tipo de ámbitos. Claro. Y yo creo que el cobro por tokens es el equivalente a cobro por asientos del Sí, sí, SaaS. sí. Ahora tiene sentido porque no hay otra y te da pasta, pero con el tiempo cambiará también. Eso es. Eso es. Y bueno, y a mí me gusta también hablar mucho sobre cómo nos cambia, no solo cómo les cambia la foto a los proveedores de SaaS, ¿no? Sino cómo nos cambia a nosotros como pobres humanos que están allí trabajando en la oficina, intentando ganarse el pan, cómo nos cambia la película de lo que hacemos en el día a día, ¿no? No tanto porque, que también, me he sacado no sé cuántas certificaciones y ahora esto no vale para nada y cosas por el estilo, que yo creo que eso es algo que ha pasado siempre, ¿no? Sino porque es que realmente eh, lo que subyace a todo esto es que ya no vamos a hacer las cosas de la misma manera en que las hacíamos antes. Hay estudios ya, y el otro día justo leía uno en la newsletter de Antonio Ortiz, Antonero en Twitter, que hablaba de un estudio en Harvard Business Review que se ha hecho el año pasado con
empleados de tecnológicas estadounidenses, principalmente gente ligada al desarrollo de software, que están muy avanzados con utilizar soluciones basadas en inteligencia artificial como Cloud Code, etcétera, para mejorar su trabajo, ¿no? Pues puede ser, por ejemplo, para desarrollar sustitutivos de SaaS en su empresa o para desarrollar el propio producto de su empresa y tal, que paradójicamente con esto, por eso antes me estaba acordando de esto cuando he hablado lo de trabajar menos días y tal, que paradójicamente pues lo que les está pasando es que trabajan más que antes y no menos, ¿no? Porque esto está subiendo el listón, ¿no? Y ahora se espera que tu productividad sea mayor, ¿no? Esta era una de las promesas. Pero la gente le está suponiendo un problema por el aumento de carga cognitiva, etcétera. Entonces, o sea, lo que voy no es tanto a que esto sea algo que esté directamente relacionado, pero que el cambio, ¿no? El cambio en un paradigma siempre va a suponer un quebranto en la manera que tenemos, o sea, en lo que viven las personas al final. Eso es algo que a mí, sobre lo que leo mucho y me preocupa bastante, ¿no? Yo, por ejemplo, para llevarle, para comunicarle este tipo de cosas a los equipos con los que trabajo, pues intento ver distintos puntos de vista para intentar masajearlo, porque realmente si yo te suelto aquí unas herramientas basadas en IA con agentes que hacen parte de tu trabajo, con las que tienes que relacionarte, etcétera, y yo simplemente espero que se produzcan unos resultados, pues al final, oye, somos seres humanos, ¿no? Un cambio en el paradigma del software as a service, por ejemplo, le afecta a las personas en su día a día de una manera brutal. Y Mm. el control del cambio es algo que va a tener también un coste asociado. Y eso no lo podemos tampoco menospreciar. Es decir, no es una cosa que vaya a ocurrir sin ningún tipo de fricción, ¿no? No, no. Totalmente. O sea, yo creo que es que todos los roles se redefinen al final. O sea, y pongo un ejemplo muy tonto. A nosotros en marketing nos pasa, ¿no? Que tú hace un año y pico para muchas cosas necesitabas el apoyo técnico para hacer algunas integraciones, algunas cosas. Es que ya no pasa. Nosotros estamos cambiando la forma en la que captamos leads, por ejemplo, en Product Hackers, porque es que ahora hacer una expansión de los datos de lead está tirado. O sea, al final tú coges un email, lo pasas por un flujo N8N, le pasas por un LLM, a partir de los datos que tiene le dices, oye, dame esta empresa, ¿qué tamaño tiene? ¿Qué tal? No sé cuántos. Te lo da, enriqueces el lead y ya no necesitas un proveedor externo, conectarlo con tu CRM. Joder, es que el paradigma ha cambiado. Por ejemplo, los marketers tienden, yo creo, mucho más a todo esto, a tener gente muy versátil, capaz de manejar todas estas herramientas y con una perspectiva de marketing y ser muy autosuficientes, cosa que antes no pasaba. Pero lo que vosotros decís, yo con el mundo de la ingeniería del software, los desarrolladores ahora son más ingenieros que nunca. O sea, Sí. menos picar y más arquitectos, pensadores, más cerca de la solución. Cuando escuchas a la gente de INIG en sus tertulias, por ejemplo, lo ves, ¿no? Que es un... Claro, la diferencia entre la gente de producto, desarrollo y diseño se va difuminando a unos pasos agigantados. Es que llega un punto que al final dices, ¿dónde está el límite? Sí. Y hay una. Espera, te dejo, Frankie, que No, no no hago te más que preocupes. hablar. Y hay una reflexión sobre esto que va más allá de los desarrolladores de software, ¿no? Y es que en el mundo del SaaS, en muchos casos, la herramienta se había vuelto la protagonista. Era el centro de la cuestión. Es decir, yo hago lo que dice Jira, ¿no? O en Notion se hace así, o por qué, bueno, no digamos Excel, ¿no? Pero bueno, Excel no deja de ser una herramienta muy versátil que sirve para muchas cosas, aunque luego, pues eso escala mal, ¿no? Pero eh, yo creo que va a haber un shift a que no tanto que la IA sea la protagonista o que los agentes sean los protagonistas, sino que los protagonistas van a ser las personas porque van a ser los que van a poder, o sea, en un mundo más flexible y más líquido, digamos, no tan ligado a tecnologías concretas, ¿no? Donde seguramente ya no exista un gran proveedor que te lo pone todo, ¿no? Bueno, no exista, seguirá existiendo mucho tiempo, pero que será más fácil desligarse en ciertas áreas de los que antes te imponían su modelo. La herramienta dejará de ser lo importante y lo importante serán las personas que son capaces de unir los puntos.
Y yo creo que nos tenemos que convertir como profesionales más en eso. Pero eso no va a ser gratis, ¿eh? Estoy de acuerdo y de hecho lo que ha venido ocurriendo es que las herramientas al final condicionaban los procesos de las empresas. Tú puedes hacer ciertas cosas, los haces de determinada manera porque hay una herramienta que te lo soporta, un Jira o lo que sea. No solamente estamos hablando de desarrollo de software. Hemos comentado muchas veces aquí que poner la IA en el centro, o no en todas partes, pero al menos en algunas, te ayuda a redefinir los procesos. Y eso no quiere decir que ahora la IA condicione tus procesos, sino que te da mucha más flexibilidad y te da muchas más posibilidades de combinar en esos procesos una parte que tienen que hacer las personas y otra que se puede automatizar, con lo cual te permite ser mucho más eficiente, bueno, todo lo que hemos hablado. Entonces, claro, esto te permite redefinir la manera en la que trabajan las empresas de una forma que hasta ahora no habíamos podido. Y eso puede ser una escopeta, como se suele decir, una metralleta que utilice un mono, ¿no? Como es el dicho. Da un mono con una metralleta si lo utilizas mal, o si lo utilizas bien, pues te puede dar una ventaja competitiva que algunas empresas a día de hoy tienen y que la mayoría no. Es un tema complejo y que lo hemos dicho también muchas veces. Está bien que de abajo arriba, dentro de las empresas, se impulse esto, pero viene de arriba abajo o viene de cultura de empresa y se ayude con esa gestión del cambio que decías. Se me ocurre, por ejemplo, ¿cuánto cuesta respecto al sueldo de una persona o el coste empresa de una persona? ¿Cuánto te cuesta una herramienta tipo GPT, Gemini o alguna de estas? No llega a un 1% del coste empresa de una persona. ¿Cuánto te cuesta la formación de esa persona? Si no se la das, cero, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Si lo haces bien, seguramente a corto plazo es una inversión mayor todavía que el coste de las licencias, pero lo que decía Corti, llega un punto en el que de forma orgánica ya son completamente libres como para poder ser muchísimo más eficientes. Estamos generalizando, no en todos los casos, no en todos los puestos, no en todas las situaciones, pero eso es algo que o viene planificado desde arriba o si no, está condenado al fracaso, al voluntarismo, que es una forma de fracasar también desde mi punto de vista, y bueno, pues a todo lo que nos encontramos. Y eso me lleva a una reflexión que estaba haciendo y que me gustaría lanzaros antes de terminar, que no nos queda tampoco mucho, y es ¿qué debería hacer a día de hoy el CEO de una empresa de SaaS? Por poner un tema que ya hemos comentado, a lo mejor una de las cosas que tiene que hacer es redefinir pues, cuáles son los units economics, ¿no? Cuáles son el modelo de monetización o lo que sea. Estamos hablando de pasar de asientos a pasar a un modelo basado en resultados, por ejemplo, que no siempre será posible, pero por lo menos es algo que se pueden plantear. Pero ¿qué se os ocurre que tienen que hacer para tratar de paliar todo esto que está sucediendo ahora? Lo primero, preocuparse. O sea, es decir, ¿Esa es buena? entiendo que ya lo están, no solo por esto de la bolsa, ¿no? Sino que tienen que estar viendo cosas en sus cuentas de resultados, no solo por lo que ha ocurrido en las últimas semanas, ¿no? Sino que, bueno, pues había gente que eh, pues por apuestas no sé si poco ambiciosas o mal orientadas, etcétera, en el nuevo ecosistema este que estamos viviendo, donde la IA tiene que estar integrada en tu producto y ofrecer valor, pues no lo habían hecho del todo bien y seguramente hayan perdido cuota de mercado. Además, hay una irrupción de nuevos players que te están quitando, ¿no? Cuota, entonces ya tienen que estar seguramente preocupados. Em, pero yo creo que ahí, en las empresas que se dedican a vender esto, tienen que hacer un ejercicio importante de introspección sobre, oye, ¿cuál es el valor que le estamos ofreciendo a nuestros clientes? Esto suena muy vago, pero es que realmente llevamos tanto tiempo subidos en la rueda esta, y donde nos ha parecido normal esto, que me cobrasen por licencia o por proyecto que doy de alta y cosas por el estilo, ¿no? Que yo creo que la perspectiva de, oye, ¿cuál es el valor que yo realmente aporto? Hay cosas que se dan por sentadas, que son así, y que realmente ya se están desafiando totalmente, ¿no? Entonces yo creo que ahora es el momento de arriesgarse. Y bueno, eh,
puede dar vértigo eso y seguramente uno de ellos manejan números muy grandes como para asumir riesgos que puedan meter un tajo de la leche, pero creo que los que se van a llevar el gato al agua son los que están haciendo las apuestas más fuertes, como Sopi, por ejemplo. Sí. Yo muy alineado con esto, creo que es un buen momento para tener una visión muy fuerte sobre el mercado en el que operas y el futuro de tu mercado, o sea, de tus clientes, que creo que también en estos años se ha perdido. Al final ha habido también unos años como de indiferenciación, ¿no? Que al final todos haciendo lo mismo, metiendo funcionalidades de todo tipo. Yo creo que es una vuelta a back to the basics. Oye, ¿cuáles son los problemas principales de mis clientes? ¿Cómo los puedo solucionar de la mejor forma posible con la tecnología actual? ¿Cómo puedo replantear mi modelo entero? Y hay gente que está apostando, por ejemplo, lo que decía Lu, ¿no? Sopi lo está apostando muy fuerte. Incluso Salesforce, que a mí nunca ha sido como las empresas que mejor me haya caído. Pero creo que también ha hecho una apuesta fuerte, es decir, venga, no somos Agentforce y ahora lanzo agentes y me expando de la parte solo de fuerza de ventas a cómo en una compañía puedo obtener humanos y agentes interactúan. O sea, yo creo que es eso, tener una visión que esté muy alineada con el valor que aportas a los clientes y arriesgar, porque es un momento que el mercado va a barrer muchas cosas. Entonces, o haces una apuesta fuerte y lo haces bien y te libras, o si no, golpearte va a golpear de una forma u otra. Fijaos, yo creo que en algunos casos seguramente no se trata tanto de redefinir el valor como de quizás redefinir el mensaje y resaltar dónde tienes realmente el valor. Hemos pasado una época donde ese mensaje se ha convertido en IA, hago IA, Salesforce y cualquiera que se os ocurra, ¿no? Y a lo mejor la percepción que podemos tener de Salesforce es que es una herramienta que te permite mover clientes de un lado a otro y poco más. Pero Salesforce te da un modelo de datos que está bastante probado, que puedes configurar, te da una gestión de esos datos, una unificación, te da poder gestionar en tiempo real, te da una serie de cosas que son básicas para ti, que si dices, es que yo me voy a hacer un CRM con vibe coding, sí, voy a tener la posibilidad de tener un funnel donde muevo cosas de un lado para otro, pero toda esa capa, todo ese modelo, todo eso que son básicos al final, que era lo que a las empresas antes les importaban, parece como que ha desaparecido, que ya se da por sentado. Y se puede dar por sentado si tú estás evaluando varias herramientas que son iguales en esa base, pero te dan cada una funcionalidad distinta. Cuando se trata de hacerte el desarrollo tú, es cuando la cosa está más jodida desde mi punto de vista. Entonces, estoy de acuerdo con vosotros, hay que poner el foco en el valor que quieren tus clientes, pero a lo mejor es que ese valor lo tienes que desarrollar o a lo mejor es que lo tienes. Simplemente lo tienes que comunicar. O es una combinación, ¿no? De las dos cosas. Quizá eso se nos ha olvidado. Eso es. Mira, en esa línea, por ejemplo, yo estaba viendo, es que últimamente he entrado mucho en la web de Salesforce por otros temas, pero Salesforce es una cosa que está haciendo. Al final tú entras en su home y ahora te dice, humanos y agentes IA se unen para mejorar los resultados de los clientes. Salesforce transforma ventas, atención al cliente, comercio, marketing, IT y mucho más al unificar aplicaciones, datos y agentes en una plataforma de confianza. Ahora cada departamento contribuye al éxito de los clientes. Y es un cambio muy fuerte a lo que ponía hace un año. O sea, es que era como mensaje muy CRM. Pues te digo que está viendo gente con visiones y apuestas fuertes, incluso a nivel de mensaje, que se están reposicionando. Es verdad que es muy jodido porque tú dices Salesforce y a todo el mundo no viene un CRM caposo, por decirlo así, ¿no? O sea, como tal. Lo mismo pasa con un Shopify, que pues durante mucho tiempo la gente ha tenido en la cabeza un poco la plataforma como para hacerte un e-commerce cuando eres una marca pequeñita y ya no tiene nada que ver. Entonces, esa transformación de conseguir que el mensaje, o sea, que el mercado ahora acepte lo nuevo que eres es muy complejo. Totalmente. Pero bueno, así se ha construido la grandeza, ¿no? A base de dar el siguiente paso y puede ser redefinirse uno mismo, ¿no? Hay empresas que se han reinventado muy bien y hay otras que eran la leche y ya ni nos acordamos, ¿no? Están en los libros de historia. Así que, bueno, quizás este sea un momento en el que este tipo de cosas van a ocurrir. Grandes players que se van a quedar en la estacada porque no han podido adaptarse al cambio y nuevos que cogen esa posición y son los que ofrecen el valor, ¿no? Si esto significa que cambiamos o no este paradigma del SaaS, pues lo vamos a ver, ¿vale? No creo que vaya...
No creo que la razón sea que ahora haya habido un pequeño batacazo, pequeño, de 1 trillón, ¿no? En la bolsa, ¿vale? Pero bueno, lo que sí está claro es que tiene que haber un cambio. ¿Cuál va a ser el nuevo modelo? ¿Quiénes van a ser los nuevos players? Lo iremos trayendo a la tertulia sin duda. Total. O sea, yo creo que al final la hostia estaba por ir rondando y ya toca ahora. No sé, yo creo que cuando vienen estos cambios un poco, ha pasado en otros momentos, casi siempre un cambio de ciclo viene cuando el ciclo anterior está muy inflado. Entonces se juntan las dos cosas, ¿no? El cambio tecnológico y la disrupción con que tú ya vas con un exceso de la fase anterior y entonces se juntan las dos cosas. Eso es. Sí, quizá era algo que iba a ocurrir sí o sí. Podemos echarle la culpa a la inteligencia artificial, quizá, que es lo que está de moda, echarle la culpa de todo. O podemos pensar que a lo mejor ha sido la gota que colma el vaso, ¿no? En este caso concreto. La Super Bowl ha tenido la culpa de todo, como siempre. Siempre que viene la Super Bowl hay movida. Muy bien, pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarme y a nuestra audiencia por llegar hasta aquí. Los que hayáis llegado, escribid limón en Twitter para que sepamos que habéis escuchado el podcast hasta el final. Bueno, en Twitter, en YouTube, en Spotify, donde queráis, pero poner cosas. También podéis decir quién de los tres os parece que tiene la barba más interesante. O si sois capaces de distinguirnos, porque yo Claro, cada vez tengo que mirar más. Como me quite las gafas, bueno, me distingo porque ya no las llevo, pero si no lo tengo difícil. Estamos convergiendo. Bueno, al final así podemos economizar y sacar solo una imagen, ¿no? Claro. Un avatar único. Efectivamente. Muy bien. Pues nada, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Venga, abrazo fuerte. Adiós.